El horror Lovecraftiano, también referido como horror cósmico, es un subgénero del terror derivado a partir de la obra del escritor Howard Phillips Lovecraft en comienzos del siglo XX. Famoso por su empeño en retratar la insignificancia humana, el miedo a lo desconocido y una atmósfera fatalista, la principal característica del género se distingue en sus antagonistas, inefables entes cósmicos cuya naturaleza va más allá de cualquier tipo de comprensión mortal. Dadas sus influencias dentro de la cultura popular, los escritos de Lovecraft han inspirado a cientos de autores en la edificación de sus obras, incluyendo, por supuesto, la creación de sus propios seres Lovecraftianos, ya sea mediante personajes originales o adaptaciones libres de los llamados mitos de Cthulhu. Transformers no se ha quedado atrás, pues, aunque pocas, ha tenido sus propias entidades que, gracias a su naturaleza, pueden entrar dentro de la categoría de entidades Lovecraftianas, siendo esto lo que recapitularemos el día de hoy. Año 2006. Con motivo del 10º aniversario de Beast Wars, Takara lanzó al mercado dos retools de las figuras originales de Optimus Primal y Megatron en una pequeña línea bajo el título de Beast Wars Reborn. Como acompañamiento, la revista japonesa Figuro publicó una serie en prosa de 4 partes con el mismo título, escrita por el autor Hirofumi Ichikawa. La historia, ambientada después del final de Beast Machines, presenta un crossover multiversal entre Beast Wars y Transformers Cybertron, y es en ella donde, concretamente en su último número, Vector Prime presencia a la descrita en el texto como bestia del tiempo a través de los recuerdos de su hermano, el corrompido Logos Prime, mientras este último intentaba fusionarse con él tras su derrota en el mundo espiritual. Un párrafo posterior destaca que la figura de este ser permaneció como un misterio eternamente irresoluto, lo cual no terminó siendo del todo cierto. 3 años más tarde, Ichikawa regresaría para escribir los relatos cortos que venían impresos junto a las instrucciones en los empaques de las figuras de la línea Transformers Alternity, en donde aprovecharía su oportunidad para expandir el lore de la hasta ese entonces solo mencionada bestia temporal. La criatura, bautizada por primera vez como Hyperion en el relato adjunto a la figura de Optimus, es descrita como una inconmensurable forma de vida superdimensional, impalpable al toque de los habitantes de la Tierra, traída al universo de la continuidad Alternity por Megatron y luego domada por este para apropiarse de su poder. Se necesitó de una alianza entre una especie de cybertronianos altamente evolucionada conocida como la Alternidad y un grupo multiversal compuesto por 3 versiones diferentes de Optimus Primes para detener a la amenaza. Posteriormente, en 2015, a través de la dinámica oficial de Facebook conocida como Pregúntale a Vector Prime, se confirmaron más datos sobre Hyperion, incluyendo que se había originado como un arma que una malvada facción conocida como los Terminators desarrolló contra sus enemigos en un universo ancestral del cual no se dio mucha información, que consumió la continuidad de los cómics de Beast Item luego de que ésta quedara desestabilizada tras la destrucción de Cybertron a manos de Unicron, y que luego de su derrota la bestia quedó inactiva, lo que ocasionó perturbaciones interdimensionales. La apariencia de Hyperion se encuentra plasmada a través de 2 ilustraciones de acompañamiento presentes en los relatos incluidos en las figuras de Cliff Jumper y Megatron. En 2011, dentro de los cómics se lanzaría el arco argumental Chaos, destinado a marcar el final de la primera fase de la continuidad de Transformers IDW, iniciada en 2005. La miniserie de 4 números Heart of Darkness, una antesala protagonizada por Galvatron, sería la encargada de presentar al principal oponente a vencer durante el evento. La historia explica que, hace mucho tiempo, Shockwave implantó un brote del mineral de Energon mutado conocido como Ore-2 en el planeta Gorlan Prime como parte de uno de sus experimentos. Varios milenios más tarde, ya en el presente, la descomposición del abandonado material ocasionó la eclosión de un portal interdimensional conectado al universo muerto. Allí, una misteriosa entidad oscura aprovecharía el nexo entre su realidad y el universo común para atraer a todas las formas de vida mecánicas que habitaban Gorlan y así consumir sus chispas. Posteriormente, un Galvatron armado con el poder del corazón de las tinieblas arribaría en el ahora desierto planeta para investigar sobre lo ocurrido, lo que lo conduciría a tener un traumático encuentro con la criatura, quien se presenta ante él bajo el alias de Bigoid. Conmocionado, Galvatron destruiría el portal y se dispondría a detener al monstruo a cualquier precio.
Después de un desastroso segundo avistamiento en Daikaira, un Galvatron cada vez más deteriorado mentalmente tomaría por la fuerza el control de Cybertron y luego trataría de destruir el planeta a través de la unión entre la supercomputadora Vector Sigma y el corazón de las tinieblas, creyendo que eso detendría el ingreso del ente al plano terrenal. Lo que no sabía en ese momento es que todo este tiempo el corazón era en verdad un fragmento del propio Digoid, quien estuvo manipulándolo psicológicamente para mover los hilos a su favor y así crear una entrada a través de la cual el universo muerto pueda inducirse a la realidad misma. Mientras esto ocurría, Digoid logró usar su corazón para apropiarse de las mentes y cuerpos de miles de Decepticons en la superficie de Cybertron y así combinarlos en un monstruoso ser de proporciones titánicas que le serviría como avatar para manifestarse en el plano terrenal. Megatron, quien logró resistirse a su control, fue el único capaz de enfrentársele hasta finalmente vencerlo, al menos de manera física. La derrota definitiva del ente llegó minutos después, cuando Optimus Prime usó el poder de la Matrix de liderazgo para purificar a Vector Sigma, sellar la entrada y destruir el corazón de las tinieblas, aparentemente también desintegrando a Digoid. Algunos años más tarde, ante el cuestionamiento de un fanático que preguntaba por el origen de la chispa oscura en torno a la que gira la trama del videojuego Rise of the Darkspark, el Pregúntale a Vector Prime comentó varias hipótesis, incluyendo una que estipulaba que era un fragmento de Digoid que sobrevivió y de algún modo pudo traspasar la barrera del multiverso. Para entender a los Elder Gods, traducidos en ocasiones como dioses antiguos, es necesario explicar su historial literario de publicación. En 1932, August Derleth, escritor contemporáneo y amigo de H.P. Lovecraft, lanzó junto a Mark Schurer un cuento de terror titulado El Cubil del Engendro Estelar, publicado por primera vez en una edición de la revista Weird Tales. Las criaturas que presenta dicho relato son coloquialmente referidas como Elder Gods en un epígrafe durante las páginas finales. Lovecraft, como tal, nunca acuñó el término en sus propias historias, no obstante, Derleth, quien había asumido la gestión literaria de sus obras tras su fallecimiento en 1937, reutilizó la expresión años más tarde en El que acecha en el umbral, novela de 1945 que escribió tomando como base fragmentos inconclusos que Lovecraft dejó escritos antes de morir, lo que permitiría que el término quedara para la posteridad dentro de la mitología Lovecraftiana. La primera vez que Transformers adaptó la idea de los Elder Gods fue en 2005 a través del perfil de la figura de Ramjet de Universe, extraído de la revista oficial del Club de Coleccionistas. En este se narra cómo, después de ser transportado a la dimensión de los dioses antiguos, el cuerpo de Ramjet fue destruido y recreado en reiteradas ocasiones como una especie de juego enfermizo por parte de los dioses. Cuando estos se aburrieron, regresaron al Decepticon a su realidad, no sin dejarle inquietantes efectos secundarios que se manifestarían en forma de tentáculos adyacentes que emanaban ocasionalmente desde distintos puntos de su cuerpo, entre otras cosas. Sin embargo, la adaptación más prominente de los Elder Gods dentro de la franquicia llegó en 2012 a través del cómic Infestation 2, un evento multiversal publicado por IDW que envolvió a los cómics de G.I. Joe, 30 Days of Night, Calabozos y Dragones, Las Tortugas Ninja, y por supuesto, Transformers. A pesar de contar con la presencia de estas marcas, los verdaderos protagonistas de la historia son los integrantes de una benévola asociación secreta de vampiros y zombies conocida como la CBO, Covert Vampiric Operations, personajes provenientes de una olvidada serie de cómics de terror publicada por IDW entre 2003 y 2011. La trama no cruza a las 6 franquicias que abarca en ningún momento, pero las hila estrechamente mediante la ubicuidad de los dioses antiguos, entes que actúan como antagonistas en todos los segmentos. El cómic estipula que la raza de los Elder Gods se encontraba aprisionada fuera del tiempo y el espacio bajo circunstancias desconocidas, pero aún podía manifestarse débilmente a través de las ideas del cerebro humano. Es aquí donde la historia mezcla ficción con realidad, pues plantea que estos seres influyeron de manera directa en la mente del mismísimo Lovecraft para incitarlo a invocarlos mediante su escritura, proyectada en forma de relatos de horror aparentemente ficticios. El proceso tardaría varias décadas más de lo planeado debido a la muerte prematura del escritor, pero finalmente sus obras se extendieron lo suficiente en la cultura popular como para que su presencia en el imaginario colectivo proveyera a los Elder Gods del poder que necesitaban para hurtar la magia de la CBO, usándola como conducto para finalmente escapar de su prisión.
Las criaturas se dispersaron por todo el multiverso, algunas llegando hasta la continuidad de los cómics de Transformers Hearts of Steel, una especie de Elseworld en el que los Cybertronianos llegaron a la Tierra durante el siglo XIX. Tras varias batallas, el ataque de los Elder Gods logró ser repelido por los héroes de sus respectivas realidades, siendo los de la CBO quienes lograrían cerrar la brecha a través de la cual las bestias se habían fugado. A pesar de que esto las regresó a su encierro, la historia concluye con un final bastante abierto que últimamente nunca tuvo continuación. Curiosamente, los Elder Gods de Infestation 2 se encuentran basados en diferentes creaciones de Lovecraft. Los del segmento de Transformers son adaptaciones libres de Dagon y los Profundos, también conocidos como Gente Pez, mientras que los de las Tortugas Ninja tienen más inspiración del mito de Sub-Nigurat. Los entes que aparecen en los demás segmentos cuentan con características cefalópodas, aledañas a Cthulhu. Y con esto hemos concluido el video de hoy. Sin mucho más que agregar, recuerden darle like, comentar, seguirme en Twitter e Instagram, y nunca buscar en Google cuál era el nombre del gato de Lovecraft. Adiós.